Hay un momento muy específico que la mayoría de las personas no nota, pero que define completamente la dinámica de poder en cualquier entorno social. No ocurre cuando alguien habla más fuerte, ni cuando alguien intenta impresionar, ni siquiera cuando alguien logra llamar la atención por unos segundos. Ocurre antes de todo eso, en un nivel más silencioso, más sutil, casi invisible. Es el momento en el que alguien entra en una habitación y sin decir una sola palabra, cambia ligeramente la forma en que los demás se comportan. No es algo dramático. No hay una reacción evidente, nadie gira la cabeza de golpe ni hace comentarios. Pero algo se ajusta. Las conversaciones bajan medio tono, ciertas personas se vuelven más conscientes de lo que dicen, otras empiezan a observar con más atención. Y todo eso sucede sin que ese individuo haga absolutamente nada. Ese tipo de presencia no se construye con palabras, ni con esfuerzo visible, ni con intentos de validación. Se construye en silencio mucho antes de entrar en la habitación. La mayoría de los hombres, sin embargo, operan en el nivel opuesto. Creen que el respeto se gana mostrando, hablando, demostrando constantemente algo hacia afuera. Piensan que mientras más visibles sean, más valor tendrán. Por eso compiten sin darse cuenta, compiten por atención, por aprobación, por reconocimiento. Ajustan su comportamiento dependiendo de quién está mirando. Se esfuerzan en parecer interesantes, en parecer seguros, en parecer importantes, y en ese esfuerzo constante pierden precisamente lo que intentan proyectar. Porque el problema no es la falta de cualidades. El problema es la necesidad de demostrar esas cualidades. Cuando alguien necesita ser visto como algo, esa necesidad se filtra en cada gesto, en cada palabra, en cada reacción. Y esa necesidad es detectable, incluso si nadie puede explicarla con claridad. Se percibe como presión, como intento, como una ligera incomodidad interna que termina siendo visible desde fuera. El poder real funciona de forma diferente. No se muestra de forma directa, no se anuncia, no se empuja hacia los demás. Se mantiene contenido y precisamente por eso se vuelve más evidente. Cuando alguien no está intentando ser percibido de cierta manera, su comportamiento se vuelve más estable, más coherente, menos reactivo. No hay picos innecesarios, no hay exageraciones, no hay urgencia por ocupar espacio. Y esa ausencia de urgencia es lo que empieza a generar una forma distinta de atención. Las personas no siempre se sienten atraídas por lo que es más visible, sino por lo que parece más difícil de descifrar. Cuando alguien habla constantemente, se vuelve predecible. Cuando alguien intenta impresionar, se vuelve transparente. Pero cuando alguien mantiene cierto nivel de reserva, cuando no revela todo de inmediato, cuando no reacciona de forma automática, crea una pequeña fricción psicológica en los demás. Una curiosidad que no se resuelve rápido. Ahí es donde comienza la diferencia, no en lo que haces hacia afuera, sino en lo que controlas hacia adentro. Porque la mayoría de los comportamientos visibles son simplemente reflejos de estados internos. La necesidad de hablar de más suele venir de incomodidad con el silencio. La necesidad de reaccionar rápido suele venir de falta de control emocional. La necesidad de estar siempre presente suele venir de miedo a ser olvidado. Cuando empiezas a observar esto con claridad, notas patrones que antes pasaban desapercibidos. Una persona interrumpe constantemente porque necesita validar su presencia. Otra responde demasiado rápido porque no tolera la incertidumbre. Alguien más llena cada espacio con palabras porque no soporta el vacío. Y aunque estos comportamientos parecen pequeños, juntos construyen una imagen muy clara, la de alguien que no está completamente en control. El control no es rigidez, no es frialdad extrema. Es precisión, es la capacidad de decidir cuándo actuar y cuándo no hacerlo. Es poder sostener un momento sin necesidad de llenarlo inmediatamente. Es poder escuchar sin preparar una respuesta automática. Es poder recibir una provocación sin reaccionar en el mismo nivel en el que fue enviada. Cuando alguien desarrolla ese tipo de control, empieza a operar en otra frecuencia. Sus decisiones no son impulsivas, sus respuestas no son previsibles. Su comportamiento no depende directamente de lo que ocurre a su alrededor, y eso crea una distancia sutil entre él y el resto. No una distancia física, sino una diferencia en cómo procesa la realidad. Esa diferencia es incómoda para muchos, porque rompe el patrón habitual. La mayoría espera reacciones rápidas, respuestas claras, comportamientos conocidos. Cuando eso no ocurre, aparece una pausa. Y en esa pausa, la percepción cambia. Porque ya no pueden anticipar fácilmente lo que va a pasar,
Y cuando no pueden anticipar, empiezan a observar con más atención. El silencio, en este contexto, no es ausencia, es contención. Es una forma de mantener información sin entregarla de inmediato. Y cuando se usa correctamente, se convierte en una herramienta. No porque sea misteriosa de forma artificial, sino porque reduce el ruido innecesario. Permite que cada acción tenga más peso, que cada palabra tenga más intención. No se trata de hablar poco por estrategia superficial, se trata de eliminar lo que no aporta, de dejar de reaccionar por impulso, de reducir la cantidad de energía que se pierde en intentos de validación. Porque cada vez que alguien habla sin necesidad, responde sin pensar o actúa para ser visto, está entregando control, está dejando que el entorno determine su comportamiento. El punto de partida es simple, pero no fácil. Empezar a notar cuántas de tus acciones no son realmente decisiones, sino reacciones. Cuántas veces respondes porque alguien espera una respuesta inmediata. Cuántas veces hablas solo para evitar el silencio. Cuántas veces ajustas tu comportamiento en función de la percepción de otros. La mayoría nunca se detiene a observar esto. Continúan en automático, repitiendo patrones, creyendo que están tomando decisiones cuando en realidad solo están reaccionando. Y mientras eso ocurre, el nivel de control interno sigue siendo limitado, porque no puedes controlar lo que no ves. Pero en el momento en que empiezas a ver estos patrones, algo cambia. Aparece un pequeño espacio entre estímulo y respuesta, un espacio donde puedes elegir. Y esa elección, repetida con el tiempo, empieza a construir algo diferente. No es inmediato, no es visible al principio, pero es acumulativo. El respeto real no aparece de golpe, se construye en capas invisibles. En cada momento donde decides no reaccionar automáticamente, en cada situación donde eliges observar antes de actuar, en cada interacción donde reduces el ruido y aumentas la intención. Y al principio nadie lo nota, pero con el tiempo todos lo sienten. Hay personas que hablan para ser escuchadas y hay otras cuya presencia hace que el resto baje la voz. El siguiente nivel no tiene que ver con lo que dices ni con cómo te posicionas externamente, sino con algo mucho más determinante. ¿Cómo reaccionas cuando algo intenta desestabilizarte? Porque ahí es donde la mayoría pierde el control sin darse cuenta. No en situaciones extremas, sino en pequeños momentos cotidianos donde alguien dice algo fuera de lugar, donde surge una crítica, una provocación sutil o incluso una falta de atención. La reacción automática es casi siempre la misma. Defenderse, justificarse, responder con la misma energía o intentar corregir la percepción de inmediato. Es un reflejo condicionado. El problema es que ese reflejo revela demasiado. Revela qué te afecta, qué te incomoda, qué necesitas proteger. Y en el momento en que eso se vuelve visible, también se vuelve utilizable. Las personas no necesitan conocerte profundamente para influir en ti. Solo necesitan identificar qué activa tus reacciones. Una vez que eso ocurre, tu comportamiento deja de ser completamente tuyo y empieza a depender del estímulo externo. No es manipulación compleja, es simple previsibilidad. Si alguien sabe que cierto comentario te molesta, puede usarlo. Si sabe que necesitas aprobación, puede retirarla. Si detecta que reaccionas rápido, puede empujarte a cometer errores. Por eso el control emocional no es solo una cuestión de calma interna, sino de autonomía. Cuanto más predecibles son tus reacciones, más fácil es influir en tu comportamiento. Y cuanto más control tienes sobre ese espacio entre lo que ocurre y lo que haces, más difícil se vuelve para otros alterar tu estado. Esto no significa eliminar emociones. Eso sería artificial y además insostenible. Las emociones siguen apareciendo, pero dejan de dictar la respuesta inmediata. Se convierten en información, no en órdenes. Puedes notar la incomodidad sin actuar desde ella. Puedes percibir la provocación sin entrar en el juego. Puedes escuchar una crítica sin sentir la necesidad de responder en ese mismo instante. Ese pequeño retraso en la respuesta cambia completamente la dinámica, porque la mayoría de las interacciones funcionan en tiempo real, casi sin pausa. Acción y reacción. Estímulo y respuesta. Cuando introduces un espacio, rompes ese ritmo, y cuando el ritmo se rompe, el control cambia de manos. Imagina una situación simple. Alguien hace un comentario con intención de provocarte. Espera una reacción inmediata, una defensa, una contraofensiva, una señal de que logró su objetivo. Pero en lugar de eso, hay una pausa. No una pausa incómoda, sino una pausa limpia, consciente.
Miras, procesas, decides, y cuando respondes, lo haces sin la carga emocional que se esperaba. Esa diferencia es suficiente para alterar la percepción, porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo, y cuando eliges, tu comportamiento deja de ser manipulable en el mismo nivel. No porque seas inmune a todo, sino porque no operas en automático. La mayoría subestima el impacto de esto porque parece algo pequeño, pero en realidad es acumulativo. Cada vez que no reaccionas de forma impulsiva, refuerzas una estructura interna más estable. Cada vez que eliges una respuesta en lugar de ejecutar un reflejo, aumentas tu margen de control. Y con el tiempo, ese margen se vuelve consistente. Esto también cambia cómo te perciben los demás. No porque estés intentando proyectar algo, sino porque tu comportamiento deja de ser errático. No hay explosiones innecesarias, no hay defensas apresuradas, no hay intentos constantes de corregir la percepción externa. Hay una coherencia que se mantiene incluso cuando el entorno no es favorable, y esa coherencia es difícil de ignorar, porque la mayoría de las personas fluctúa constantemente. Su estado depende de lo que ocurre alrededor. Un comentario positivo los eleva, uno negativo los baja. Una buena interacción los activa, una mala los desestabiliza. Es un sistema reactivo, funciona, pero no es sólido. Cuando alguien deja de operar así, se nota. No porque sea perfecto, sino porque es consistente. No hay cambios bruscos sin razón, no hay respuestas desproporcionadas. Hay una especie de estabilidad que no necesita explicación, y esa estabilidad empieza a generar una forma distinta de respeto. No es el respeto que se pide ni el que se impone. Es el que aparece cuando los demás perciben que no pueden alterar fácilmente tu estado, que no pueden llevarte de un punto a otro con simples estímulos, que hay una base interna que no se mueve con cada interacción. Pero esto tiene un costo, porque implica dejar de responder de formas que antes eran automáticas, implica tolerar momentos de incomodidad sin resolverlos inmediatamente. Implica aceptar que no siempre necesitas tener la última palabra, ni defender cada punto, ni corregir cada percepción. Al principio, eso genera una sensación extraña, como si estuvieras haciendo menos de lo necesario, como si estuvieras dejando cosas sin cerrar, pero en realidad estás eliminando ruido. Estás dejando de invertir energía en interacciones que no aportan control real, y con el tiempo, esa energía empieza a concentrarse. Ya no está dispersa en reacciones constantes. Está disponible para decisiones más precisas, para momentos donde sí vale la pena intervenir, para situaciones donde una respuesta bien medida tiene más impacto que 10 respuestas impulsivas. Hay algo más que ocurre cuando desarrollas este nivel de control. Empiezas a ver con más claridad el comportamiento de los demás, porque al no estar ocupado reaccionando, puedes observar. Notas quién busca provocar, quién necesita validación, quién actúa por inseguridad. Y esa información cambia la forma en que interactúas. No necesitas confrontar todo, no necesitas corregir a todos, simplemente ajustas tu nivel de involucración. Decides cuándo participar y cuándo no. Y esa selectividad refuerza aún más tu posición, porque ya no estás disponible para cualquier dinámica. El control emocional no es visible como una habilidad técnica, pero se manifiesta en cada interacción. En cómo respondes, en cuánto te afecta lo externo, en qué tan estable es tu comportamiento a lo largo del tiempo. No es algo que se declara, es algo que se demuestra sin intención de demostrarlo. Quien reacciona pierde dirección. Quien elige define el ritmo. Una vez que dejas de reaccionar de forma automática, aparece otra dimensión que la mayoría nunca llega a dominar: el juego de la validación. Porque aunque alguien logre cierto control emocional, aún puede quedar atrapado en algo más sutil: la necesidad de ser visto de cierta manera, la necesidad de encajar, de agradar, de confirmar que está siendo aceptado. No siempre es evidente. No se manifiesta como una súplica directa. A veces es más discreto. Ajustar el tono de voz según la persona. Reír cuando algo no es realmente gracioso. Estar de acuerdo para evitar fricción. Responder rápido para no parecer desinteresado. Son pequeños ajustes, casi imperceptibles, pero todos apuntan en la misma dirección: mantener una imagen favorable en los ojos de los demás. El problema no es adaptarse. Adaptarse es útil. El problema es hacerlo desde la necesidad.
Porque cuando la adaptación nace de la necesidad de aprobación, deja de ser estrategia y se convierte en dependencia. Y la dependencia siempre se filtra, aunque no se diga explícitamente. Las personas perciben cuando alguien necesita algo de ellas, incluso si no pueden explicarlo con precisión. Lo sienten en la forma en que ese alguien habla, en la rapidez con la que responde, en la manera en que evita el desacuerdo. Y cuando esa necesidad es evidente, la dinámica cambia. Ya no hay equilibrio. Hay una ligera inclinación donde uno busca y el otro decide. Ese desequilibrio no siempre es consciente, pero existe. Y con el tiempo se vuelve estructural. El que necesita aprobación ajusta su comportamiento constantemente. El que no la necesita se mueve con más libertad. Esa diferencia, repetida en múltiples interacciones, define quién tiene más control en la dinámica. Por eso, el siguiente paso no es simplemente controlar tus reacciones, sino cuestionar qué estás buscando en cada interacción. No lo que dices que buscas, sino lo que realmente estás intentando obtener. Aprobación, validación, reconocimiento, aceptación. Si cualquiera de esos elementos está dirigiendo tu comportamiento, entonces tu libertad es limitada. Esto no significa volverte indiferente a todo ni actuar sin considerar a los demás. Significa eliminar la dependencia. Poder interactuar sin que tu estado interno dependa del resultado de esa interacción. Poder estar presente sin estar evaluando constantemente cómo estás siendo percibido. Cuando eso ocurre, algo cambia en la forma en que te mueves. Ya no necesitas llenar silencios para mantener la atención. Ya no necesitas hablar para demostrar valor. Ya no necesitas estar de acuerdo para evitar incomodidad. Puedes permitir que una conversación tenga pausas. Puedes permitir que alguien no esté de acuerdo contigo sin sentir la urgencia de corregirlo. Esa ausencia de urgencia es difícil de replicar artificialmente. Porque no es una técnica externa, es una consecuencia interna. Surge cuando ya no estás intentando obtener algo de cada interacción. Cuando tu comportamiento no está condicionado por la necesidad de un resultado específico. Esto también redefine cómo usas tu atención. La mayoría distribuye su atención en función de dónde puede obtener validación. Presta más atención a quien aprueba, menos a quien ignora, y reacciona intensamente a quien rechaza. Es un sistema reactivo, guiado por recompensa externa. Cuando sales de ese patrón, tu atención se vuelve más selectiva. Ya no se dirige automáticamente hacia quien te valida o te desafía. Se dirige hacia lo que realmente consideras relevante. Y esa selección cambia completamente la dinámica. Porque la atención es una forma de valor, y cuando no la entregas de forma automática, adquiere más peso. En una interacción, esto se percibe de inmediato. Hay personas que buscan constantemente señales de aprobación. Miran, ajustan, reaccionan, y hay otras que simplemente están presentes sin esa búsqueda constante. No ignoran, pero tampoco persiguen. Participan, pero no dependen. La diferencia es sutil, pero acumulativa. Con el tiempo, quienes no buscan validación empiezan a ser percibidos como más sólidos, más independientes, más difíciles de influir. No porque intenten proyectarlo, sino porque su comportamiento no está condicionado por la respuesta externa. Hay un punto clave aquí. Dejar de buscar validación no significa dejar de valorar las interacciones. Significa cambiar la fuente de estabilidad. En lugar de depender de lo que ocurre afuera, la estabilidad se construye desde adentro. Las interacciones dejan de ser evaluaciones constantes y se convierten en intercambios más neutrales. Esto también reduce la necesidad de controlar la percepción, porque cuando alguien depende de cómo es visto, intenta constantemente ajustar esa percepción. Explica más de lo necesario, justifica decisiones, corrige malentendidos aunque no sean relevantes. Todo para mantener una imagen coherente. Pero cuando esa dependencia desaparece, el comportamiento se simplifica. No hay necesidad de explicar todo. No hay urgencia por corregir cada detalle. Se permite que la percepción exista sin intentar moldearla en cada momento. Y eso, paradójicamente, genera una imagen más consistente. Porque lo que cambia no es lo que los demás ven, sino lo que no ven. No ven urgencia, no ven necesidad, no ven intentos constantes de aprobación, ven estabilidad, aunque no puedan definir exactamente por qué. Y esa percepción se construye más por ausencia que por presencia. Al final, el juego de la validación es uno de los más difíciles de abandonar, porque está profundamente integrado en la forma en que las personas interactúan. Pero también es uno de los más limitantes. Mientras necesites algo de cada interacción, tu comportamiento estará condicionado. En el momento en que dejas de necesitar, empiezas a elegir.
Quien busca aprobación, negocia su comportamiento. Quien no la necesita, define su posición. Cuando dejas de reaccionar por impulso y reduces la necesidad de validación, aparece una herramienta que cambia completamente la forma en que eres percibido: la ausencia. No la ausencia como desaparición total, sino como elección consciente de cuándo estar y cuándo no. Porque la mayoría de las personas está disponible todo el tiempo, y esa disponibilidad constante elimina cualquier sensación de valor. La lógica es simple, pero rara vez se aplica. Lo que es constante se vuelve predecible. Lo que es predecible pierde impacto, y lo que pierde impacto deja de ser observado con atención. Esto no ocurre de forma consciente, pero sí sistemática. Cuando alguien está siempre presente, siempre responde, siempre participa, su presencia deja de ser un evento. Se convierte en ruido de fondo. No se trata de desaparecer para generar misterio superficial. Se trata de eliminar la presencia innecesaria, de dejar de participar en dinámicas que no aportan nada, de no responder de inmediato cuando no es necesario, de no estar en todos los espacios solo por costumbre o por miedo a quedar fuera. La mayoría asocia presencia con importancia. Cree que mientras más visible sea, más relevante será. Pero la realidad funciona al revés en muchos contextos sociales. La relevancia no viene de la cantidad de veces que apareces, sino del peso que tiene cada aparición. Y ese peso depende, en gran parte, de la frecuencia. Cuando alguien aparece en todos lados, su impacto se diluye. Cuando alguien aparece de forma selectiva, su impacto aumenta. No porque esté intentando llamar la atención, sino porque su presencia no es automática. Hay una decisión detrás. Y esa decisión se percibe, aunque no se verbalice. Esto aplica en múltiples niveles. En conversaciones, en entornos sociales, incluso en comunicación digital. Responder siempre de inmediato crea una expectativa. Estar siempre disponible crea una dinámica donde tu tiempo parece ilimitado. Y cuando algo parece ilimitado, pierde valor percibido. Reducir esa disponibilidad no es un juego de manipulación, es una corrección de comportamiento. Es dejar de operar en automático. Es decidir cuándo tu presencia realmente aporta algo y cuándo simplemente está llenando espacio. Y esa decisión cambia cómo se distribuye tu energía, porque estar presente constantemente tiene un costo. Cada interacción consume atención, tiempo y enfoque, y cuando esa energía se dispersa en demasiadas direcciones, pierde intensidad. En cambio, cuando reduces la cantidad de interacciones innecesarias, esa energía se concentra. Y lo que haces, aunque sea menos frecuente, tiene más claridad. También cambia la forma en que los demás interactúan contigo. Cuando alguien no está siempre disponible, las interacciones tienden a ser más intencionales. No porque la otra persona lo planifique conscientemente, sino porque percibe que el acceso no es automático. Y cuando el acceso no es automático, el comportamiento se ajusta. Hay un error común aquí: pensar que la ausencia debe ser extrema o forzada. No es así. No se trata de ignorar, de desaparecer sin explicación o de crear distancia artificial. Se trata de eliminar lo innecesario y mantenerlo relevante, de no responder por inercia, de no participar por costumbre, de no aparecer solo para mantener una imagen. Esto también requiere tolerar algo que muchos evitan: el espacio vacío. Cuando no estás constantemente presente, hay momentos donde no ocurre nada, no hay interacción, no hay respuesta inmediata, no hay estímulo constante. Y ese espacio puede generar incomodidad si estás acostumbrado a llenarlo. Pero ese espacio es precisamente lo que permite que tu presencia tenga peso cuando aparece. Es lo que rompe la continuidad y crea contraste. Y el contraste es lo que hace que algo sea percibido con más claridad. Sin contraste, todo se mezcla. Con contraste, lo que aparece destaca. En una conversación, esto se traduce en algo muy concreto. No necesitas responder a cada punto. No necesitas prolongar cada interacción. Puedes terminar una conversación mientras aún es interesante. Puedes dejar una idea sin sobreexplicarla. Puedes permitir que el otro procese sin intervenir inmediatamente. Ese tipo de cierre deja una impresión diferente. No hay saturación, no hay desgaste. Hay una sensación de que algo quedó contenido, y eso, lejos de cerrar completamente la interacción, la mantiene abierta en la mente del otro, porque no todo fue entregado. La mayoría hace lo contrario. Extiende demasiado, explica de más, responde todo, y al hacerlo, elimina cualquier tensión o curiosidad.
Todo queda resuelto en el momento, pero también se vuelve olvidable. No hay nada que permanezca. La ausencia estratégica no es manipulación, es economía de presencia. Es usar menos, pero con más intención. Es entender que no necesitas estar en todo para ser relevante, que no necesitas responder siempre para mantener conexión, que no necesitas llenar cada espacio para tener impacto. Y cuando empiezas a aplicar esto de forma consistente, ocurre algo interesante. Las personas empiezan a notar cuando estás. No porque hagas más, sino porque haces menos. No porque llames la atención, sino porque no estás diluido en el fondo constante de estímulos. No es inmediato, no es algo que cambie en un solo día, pero es acumulativo. Cada vez que eliges no estar donde no aporta, refuerzas ese patrón. Cada vez que reduces una respuesta innecesaria, ajustas la percepción. Cada vez que limitas tu presencia a lo que realmente importa, aumentas el peso de lo que haces. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve clara. Quien está siempre disponible se vuelve opcional. Quien elige cuándo aparecer se vuelve relevante. Cuando reduces tu presencia y dejas de hablar por inercia, surge una pregunta in evitactio. La diferencia no está en hablar menos, sino en que cada intervención tenga un propósito claro. La mayoría utiliza las palabras como relleno. Opina sobre todo, comenta sin filtro, responde por reflejo. No porque tenga algo que aportar, sino porque el espacio existe y sienten la necesidad de ocuparlo. Esa dinámica convierte la comunicación en ruido continuo. Y cuando todo es ruido, nada destaca. Hablar con intención cambia completamente ese patrón. No significa volverse rígido ni calcular cada frase de forma artificial. Significa que antes de intervenir hay una mínima evaluación interna. ¿Esto aporta algo? Aclara, dirige, mejora o solo repite lo que ya está presente. Si no hay aporte, el silencio cumple mejor la función. Este filtro, aplicado de forma constante, transforma la percepción. Porque mientras otros llenan el espacio, tú introduces cortes. Y esos cortes hacen que lo que dices tenga más peso, no por el contenido únicamente, sino por el contraste con todo lo que no dices. Hay un punto clave aquí. Las palabras no solo transmiten información, también transmiten estado. El ritmo, el tono, la precisión, incluso las pausas, comunican más que el contenido literal. Cuando alguien habla demasiado, pierde control sobre ese estado. Se acelera, se repite, se contradice, y esa falta de control reduce el impacto de lo que intenta decir. En cambio, cuando alguien habla desde un estado más contenido, las palabras salen con otra estructura. No hay prisa, no hay exceso, no hay necesidad de reforzar constantemente el mismo punto. Hay claridad, y esa claridad es percibida incluso por quienes no analizan conscientemente lo que escuchan. Imagina una conversación donde varias personas están intercambiando ideas. Todos participan, todos agregan algo, pero el flujo es continuo, sin pausas reales. De repente, alguien interviene después de escuchar durante más tiempo del habitual. No interrumpe, no compite, simplemente introduce una idea que reorganiza lo que ya estaba en la mesa. Esa intervención tiene más impacto no porque sea más inteligente, sino porque llega en el momento adecuado y sin saturación previa. No está compitiendo con su propio exceso, está entrando en un espacio limpio. El momento en el que hablas es tan importante como lo que dices. Intervenir demasiado pronto puede diluir tu aporte. Intervenir demasiado tarde puede hacerlo irrelevante. Pero cuando hay atención real antes de hablar, el timing se ajusta de forma más natural. También cambia la forma en que los demás se relacionan con tus palabras. Cuando alguien habla constantemente, los demás dejan de procesar cada frase con atención. Se vuelve un flujo continuo que se filtra. Pero cuando alguien habla de forma selectiva, cada intervención se percibe como más significativa, se escucha con más foco. Esto no es un truco social, es una consecuencia directa de la economía de comunicación. Menos volumen, más densidad, menos frecuencia, más impacto. Y con el tiempo, esto crea una reputación implícita. No necesitas decir que tienes algo valioso que aportar, el patrón lo demuestra. Hay otro elemento que la mayoría pasa por alto, la capacidad de sostener una idea sin sobreexplicarla. Cuando alguien no confía completamente en lo que dice, tiende a reforzarlo con más palabras, más ejemplos, más justificaciones. Cree que así aumenta la claridad, pero en realidad diluye la fuerza original. En cambio, cuando una idea está bien formulada, no necesita exceso. Se expresa, se deja en el espacio y se permite que el otro la procese. No hay urgencia por asegurar que fue entendida en todos sus ángulos. Hay una confianza implícita en la estructura de lo que se dijo. Esto también implica tolerar el silencio después de hablar.
no llenarlo inmediatamente con más explicaciones, no intentar controlar la reacción del otro en tiempo real, dejar que la interacción tenga un ritmo propio. La mayoría no soporta ese espacio, siente que debe completarlo, y al hacerlo rompe el impacto de lo que acaba de decir, porque convierte una idea clara en una secuencia larga que pierde forma. Cuando desarrollas esta precisión, tu comunicación cambia sin necesidad de técnicas visibles. No es más compleja, es más limpia, no es más extensa, es más directa, y esa limpieza hace que lo esencial sea más evidente. También empiezas a notar cuándo no es necesario intervenir en absoluto. No todas las conversaciones requieren tu aporte. No todas las opiniones necesitan respuesta. No todos los espacios necesitan ser ocupados. Saber cuándo no hablar es parte del mismo proceso. Esto no te hace distante, te hace selectivo. Y la selectividad, aplicada con consistencia, construye una forma de autoridad que no depende del volumen, sino de la calidad. Las palabras pueden construir o pueden diluir. Todo depende de cómo se usen. Quien habla para llenar espacio, pierde influencia. Quien habla para dirigir, cambia la dinámica. Hasta este punto, casi todo ocurre en un plano interno o en la forma en que manejas la interacción. Pero hay un nivel que actúa antes de cualquier palabra y antes incluso de cualquier decisión consciente. La presencia física. No como apariencia superficial, sino como la forma en que tu cuerpo transmite información sin que tengas que decir nada. Las personas forman impresiones en segundos, no porque analicen, sino porque perciben patrones. La postura, la forma de moverte, el ritmo al caminar, el nivel de tensión en el cuerpo, la estabilidad en la mirada. Todo eso se procesa de manera automática. Y aunque muchos lo ignoran, ese primer filtro condiciona todo lo que viene después. No se trata de actuar confiado. Esa actuación se nota rápidamente porque no es consistente. Se trata de eliminar señales de incomodidad innecesaria, movimientos constantes sin propósito, cambios de postura cada pocos segundos, evitar la mirada, tocar objetos de forma repetitiva. Todos esos gestos indican falta de estabilidad interna, incluso si el contenido verbal intenta compensarlo. El cuerpo no miente con facilidad. Puede sostener una imagen durante unos segundos, pero no durante una interacción completa. Por eso, en lugar de intentar construir una presencia artificial, el enfoque real es reducir el ruido físico. Menos movimientos innecesarios, más control en las transiciones, más coherencia entre lo que haces y lo que ocurre alrededor. Cuando alguien entra en un espacio con movimientos apresurados, transmite urgencia. Cuando se mueve sin dirección clara, transmite indecisión. Cuando evita el contacto visual de forma constante, transmite incomodidad. No hace falta que nadie lo diga, el mensaje ya está enviado. En cambio, cuando el movimiento es deliberado, aunque sea simple, la percepción cambia. No hay prisa innecesaria, no hay ajustes constantes, no hay intentos de compensar algo. Hay una especie de continuidad entre cada acción. Sentarse, levantarse, girar, caminar. Todo sigue un ritmo estable. Ese ritmo es importante porque afecta directamente cómo los demás sincronizan su atención contigo. Cuando alguien es errático, la atención se dispersa. Cuando alguien es estable, la atención se mantiene. Y esa estabilidad no depende de la velocidad, sino de la coherencia. La mirada es otro punto clave. No se trata de sostenerla de forma dominante ni de evitarla por completo. Se trata de que exista sin tensión. Mirar cuando corresponde, sostener unos segundos, soltar sin prisa, sin desafío, sin evasión, solo presencia. La mayoría comete dos errores opuestos. O evita la mirada porque se siente expuesta, o la fuerza intentando proyectar algo que no está integrado. Ambos extremos generan incomodidad. La mirada natural, en cambio, no intenta demostrar nada. Solo está alineada con la interacción. También está el tema del espacio. ¿Cómo ocupas el lugar donde estás? No en términos de tamaño físico, sino de cómo te posicionas. Encogerse constantemente, cerrar el cuerpo, limitar movimientos por inseguridad. O lo contrario, expandirse de forma exagerada, intentando compensar. Ninguno de los dos extremos es estable. La presencia efectiva no busca dominar el espacio ni desaparecer en él. Lo habita con naturalidad. No hay resistencia ni exceso, hay ajuste. Y ese ajuste es lo que permite que todo lo demás funcione sin fricción.
Esto no se corrige con instrucciones rígidas, no es hombros atrás, barbilla arriba, como fórmula mecánica. Eso puede servir como referencia inicial, pero si no hay coherencia interna, se convierte en una postura sostenida artificialmente. Y esa artificialidad se percibe. El objetivo real es alinear lo interno con lo externo. Cuando hay menos ruido mental, el cuerpo se estabiliza de forma natural. Cuando hay menos necesidad de validación, los movimientos se simplifican. Cuando hay control emocional, el ritmo físico se vuelve más constante. Por eso, trabajar la presencia física no es solo ajustar la postura, es reducir las tensiones innecesarias que se reflejan en el cuerpo. Es observar qué haces cuando estás incómodo, cómo te mueves cuando sientes presión, qué patrones aparecen sin que lo notes. Al principio, puede parecer que todo es demasiado sutil, que estos detalles no tienen impacto real, pero en la práctica son acumulativos. Cada pequeño gesto envía una señal. Y cuando todas esas señales apuntan en la misma dirección, la percepción se vuelve coherente. No necesitas exagerar nada. No necesitas añadir movimientos ni adoptar comportamientos artificiales. Solo necesitas eliminar lo que no aporta. Reducir lo innecesario hasta que lo que queda sea suficiente. Y cuando eso ocurre, tu presencia deja de depender de lo que dices. Antes de que hables, ya estás comunicando. La diferencia está en si controlas ese mensaje o lo dejas al azar. Cuando el control emocional es estable, la necesidad de validación se reduce, la presencia se vuelve coherente y la comunicación es precisa. Queda un último punto que define si todo eso se mantiene o se rompe, tu relación con los resultados. Porque incluso alguien disciplinado puede perder consistencia cuando empieza a depender demasiado de cómo terminan las cosas. La mayoría actúa con una expectativa constante. Espera que una conversación salga bien, que una persona responda de cierta manera, que una oportunidad se convierta en resultado. Y cuando eso no ocurre, aparece una desviación. Se ajusta el comportamiento, se intensifica el esfuerzo, se pierde la estabilidad que antes parecía sólida. Esa dependencia no siempre es evidente, pero se filtra en pequeños detalles. Hablar un poco más de lo necesario para asegurar una reacción. Insistir cuando no hay respuesta. Cambiar el tono para evitar perder una conexión. Son ajustes sutiles, pero todos tienen el mismo origen, la necesidad de controlar el resultado. El problema es que el resultado no está completamente bajo tu control. Puedes influir, puedes preparar, puedes ejecutar con precisión, pero hay variables externas que no dependen de ti, y cuando tu estabilidad interna depende de algo externo, inevitablemente se vuelve frágil. Aquí es donde aparece una forma distinta de operar. No se trata de dejar de importar lo que haces, se trata de separar el proceso del resultado, de enfocarte en la calidad de la acción sin atar tu estado interno a lo que ocurre después. Cuando alguien actúa desde esa posición, su comportamiento cambia sin esfuerzo visible. No hay presión añadida en sus palabras, no hay urgencia en sus decisiones, no hay necesidad de corregir constantemente el rumbo para asegurar un desenlace específico. Hay claridad en la acción y aceptación en el resultado. Esto no lo vuelve pasivo, al contrario, lo vuelve más efectivo, porque elimina el ruido que normalmente interfiere en la ejecución. No hay sobreanálisis en tiempo real, no hay ajustes impulsivos, no hay desgaste por intentar controlar lo incontrolable. La energía se dirige completamente hacia lo que sí depende de él. En una interacción, esto es evidente. Cuando alguien necesita que algo funcione, se vuelve predecible. Busca señales, ajusta constantemente, intenta mantener la dinámica a toda costa. En cambio, cuando alguien está presente sin depender del resultado, su comportamiento es más estable. No fuerza la continuidad, no rellena silencios por miedo a perder la interacción, no cambia su posición para asegurar aprobación. Esa estabilidad genera una percepción distinta, no porque sea más intensa, sino porque es más consistente. No hay fluctuaciones bruscas dependiendo de lo que ocurre. Hay una línea continua que se mantiene, independientemente del desenlace. También cambia la forma en que enfrentas la pérdida. Porque cuando no estás atado al resultado, perder algo no se convierte en una amenaza directa a tu estado interno, se convierte en información, algo que se analiza, se entiende y se integra sin alterar completamente tu estructura. La mayoría reacciona de forma desproporcionada a pequeñas pérdidas porque las interpreta como fallos personales. Una conversación que no avanza, una oportunidad que no se concreta, una respuesta que no llega. Todo eso se convierte en un reflejo de valor personal, y esa interpretación distorsiona la respuesta. Cuando eliminas esa asociación, la respuesta se vuelve más limpia.
No hay necesidad de compensar, no hay urgencia por recuperar, no hay sobrecorrección. Simplemente hay ajuste cuando es necesario y continuidad cuando no lo es. Esto también afecta tu nivel de riesgo. Cuando dependes del resultado, tiendes a jugar seguro. Evitas situaciones donde puedes perder, reduces tu margen de acción, te mantienes dentro de lo conocido. Pero cuando no estás atado a un resultado específico, puedes moverte con más libertad. No porque ignores las consecuencias, sino porque no las conviertes en una amenaza interna. Esa libertad se percibe, no como imprudencia, sino como falta de rigidez. No hay tensión acumulada en cada decisión. Hay una disposición a actuar sin cargar cada movimiento con expectativas excesivas. Con el tiempo, esta forma de operar crea una diferencia clara. Mientras otros ajustan constantemente su comportamiento en función de lo que esperan obtener, tú mantienes una línea más estable. No porque todo te salga bien, sino porque tu estado no depende de que salga bien. Y eso cambia la dinámica en cualquier entorno. Porque la mayoría de las personas está condicionada por resultados. Sus decisiones, su tono, su nivel de presencia fluctúan según lo que obtienen. Cuando alguien no opera así, introduce una variable distinta, una que no se puede anticipar fácilmente. No necesitas anunciar esta forma de pensar. Se refleja en cómo actúas, en cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, en cómo mantienes tu estructura incluso cuando el entorno cambia. Al final, no se trata de ganar siempre, se trata de no perderte en el intento. Quien depende del resultado, se adapta para obtenerlo. Quien domina el proceso, mantiene su posición pase lo que pase. Cuando todas estas capas se alinean, control emocional, ausencia de necesidad, presencia física coherente, comunicación precisa y desapego del resultado, aparece algo que no puede forzarse ni simularse por mucho tiempo. No es una técnica, no es una estrategia puntual, es una estructura interna que empieza a sostener todo lo demás. La mayoría intenta construir desde afuera hacia adentro, ajusta lo visible esperando que eso genere una base sólida. Pero sin esa base, cualquier ajuste externo termina rompiéndose bajo presión. Puede funcionar por momentos, en situaciones controladas, pero no se mantiene cuando el entorno cambia o cuando aparece tensión real. La diferencia real comienza cuando el orden se invierte, cuando lo interno se vuelve prioritario y lo externo se ajusta como consecuencia. No hay necesidad de proyectar constantemente algo que ya está integrado. No hay esfuerzo por sostener una imagen porque no hay una imagen que sostener, solo un comportamiento consistente que se repite en distintos contextos. Esto no significa perfección, no significa que nunca haya errores, ni momentos de duda, ni situaciones donde algo se desajuste. Significa que esos momentos no destruyen la estructura, no provocan un cambio completo de dirección, son absorbidos, procesados y corregidos sin perder estabilidad. La estabilidad es lo que une todo. No la estabilidad rígida que no se adapta, sino la que se mantiene mientras se ajusta, la que permite moverte sin perder coherencia, la que hace que tu comportamiento no dependa completamente de lo que ocurre afuera. En ese punto, la percepción de los demás cambia sin que tengas que intervenir directamente. No porque estés intentando influir, sino porque tu comportamiento deja de encajar en los patrones comunes. No reaccionas donde otros reaccionan, no buscas donde otros buscan, no fuerzas donde otros fuerzan, y esa diferencia crea una distancia sutil. No una distancia que aísla, sino una que redefine la interacción. Las personas no siempre pueden explicarlo, pero lo sienten. Hay menos acceso automático, menos previsibilidad, menos necesidad de tu parte, y eso cambia el equilibrio. No necesitas ocupar más espacio para ser percibido. No necesitas hablar más para ser escuchado. No necesitas demostrar constantemente para ser tomado en serio. Todo eso pierde relevancia cuando la estructura interna es consistente. También cambia tu relación con el tiempo. Ya no estás reaccionando en cada momento, intentando corregir o ajustar todo en tiempo real. Hay más margen, más espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer, y ese espacio es donde realmente se construye el control. La mayoría vive en una secuencia continua de estímulo y respuesta, sin pausa, sin filtro, sin elección real, y eso genera desgaste, porque cada interacción requiere energía inmediata. Cada situación exige una reacción. No hay acumulación, solo gasto constante. Cuando introduces ese espacio, la dinámica cambia. No necesitas responder a todo. No necesitas actuar en cada momento.
Puedes dejar que ciertas cosas pasen sin intervenir. Puedes elegir dónde invertir tu energía, y esa selección hace que lo que sí haces tenga más impacto. Con el tiempo, esto deja de ser algo que aplicas y se convierte en la forma en que operas. No estás pensando en cada paso, no estás evaluando cada decisión como si fuera una estrategia. Simplemente actúas desde una base más estable. Y esa base es lo único que realmente se mantiene cuando todo lo demás cambia. Porque al final, las situaciones varían, las personas cambian, los entornos se transforman. Lo que hoy funciona, mañana puede no hacerlo. Pero si dependes de factores externos para sostener tu comportamiento, cada cambio te obliga a reajustarte desde cero. En cambio, cuando la estructura es interna, los ajustes son menores. No necesitas reconstruirte en cada contexto, solo adaptas la forma sin perder el fondo. Eso es lo que la mayoría nunca llega a desarrollar, no por falta de capacidad, sino porque está enfocada en lo inmediato. En lo visible, en lo rápido, en lo que genera resultados a corto plazo. Y mientras ese enfoque domina, la base queda débil. Pero cuando decides construir esa base, aunque no sea visible al principio, todo lo demás empieza a ordenarse, no de forma perfecta, pero sí coherente. No necesitas perseguir respeto cuando tu comportamiento no lo contradice. No necesitas imponer presencia cuando no estás intentando desaparecer. Al final, lo que se mantiene no es lo que muestras, sino lo que sostienes.